Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a estar viendo varios algoritmos sobre cómo generar escenarios de forma procedural. El video de hoy viene gracias al comentario de Davidal que nos dice sería interesante ver un pequeño tutorial que explique las bases sobre generación aleatoria de niveles. Así que en vez de detenerme en un solo algoritmo que explique como la forma más básica de cómo crear un calabozo y que tire todas las cosas aleatorias, quería expandirlo un poco y explicar algunos diferentes algoritmos para lograr unos escenarios más interesantes que los que se ven en los tutoriales más básicos. Ahora bien, vamos a estar viendo desde la forma más básica de cómo crear un escenario, que es bastante sencilla, y vamos a ver cómo expandirlo gradualmente a que sea escenarios un poco más interesantes, pero igualmente van a ser sencillos de programar. Ahora, como vamos a estar viendo diferentes algoritmos, este video no vamos a incluir ningún código, no voy a estar explicando cómo implementarlo en GameMaker o en ningún motor, sino que lo que vamos a hacer en cambio es simplemente mostrar los algoritmos, mostrar el paso a paso de más o menos cómo sería, y ya cada quien con eso espero que sea capaz de implementarlo. Y si hay de pronto mucho interés en cómo mostrar el código para que este tipo de juegos, de cómo se hacen este tipo de juegos, entonces puedo hacer un video específico para esas áreas como tal, sobre los que vamos a estar viendo. Muy bien, el primer algoritmo que vamos a estar viendo es el más sencillo de todos, es el que todos los tutoriales por lo general es el primero que muestran. Este es el algoritmo entrada para generación procedural. De hecho no es prácticamente generación procedural, es más programación aleatoria. Generación aleatoria quiero decir. Y lo que viene es lo siguiente. Tenemos un canvas vacío que representa nuestro escenario. Y lo que vamos a hacer es, con las librerías que tenemos para hacer funciones matemáticas con el motor, ya sea GameMaker o Unity o cualquier motor trae una función para generar un número aleatorio. Lo que le vamos a decir es que nos devuelva cuatro números aleatorios. Vamos a suponer que es un juego de cuatro números, los cuales serían la posición X, la posición Y de la habitación que vamos a crear y cuánto queremos que mida, el ancho y el alto. Así que con ese algoritmo ya tenemos nuestra primera habitación y aquí es donde se inicia nuestra base para generar todo el código. Ahora, el objetivo de este primer algoritmo que estamos viendo es generar con ese mismo método que acabo de mencionar, de obtener cuatro números aleatorios. El objetivo es generar varias habitaciones en este escenario, de esta forma. Listo, ya tenemos varias habitaciones, tienen diferentes tamaños. Ahora lo único que nos queda es poderlas conectar. El modo de cómo conectar estas habitaciones es un poco, digamos, diferente dependiendo del método que se intente llegar. Pero vamos a decir que ya lo obtuvimos y logramos colocar los pasillos. Ahora bien, no voy a explicar el cómo se hace específicamente para este, porque vamos a estar viendo uno más interesante, así que por eso no lo estoy explicando mejor acá, pero ya enseguida vamos a ver algo más interesante con esto. Ahora que tenemos los pasillos, tenemos todas las habitaciones interconectadas entre los pasillos, lo único que nos queda es obtener los tiles que representan el suelo donde el jugador puede caminar y tirar cosas aleatorias, tirar monedas, tirar enemigos, tirar escaleras para que el jugador pueda avanzar o si está en un calabozo, por ejemplo. Y ya, y tenemos un juego. Hacemos esto múltiples veces. Hacemos que mientras el jugador más avance nos genere más habitaciones. Por ejemplo, ahora tenemos 5. Podemos hacer que si el jugador está en el nivel 5 del calabozo, entonces no nos genere 5, sino que nos genere 10, 20, lo que sea. Y ya, esta es la teoría más básica para crear un juego con generación aleatoria. Ahora bien, este método primero es un poco complejo de programar, es posible hacerlo, yo lo he hecho para un juego sencillo que hice hace algunos años. Es posible hacer las habitaciones de este modo y poderlas interconectar, pero digamos que es un poco más complejo, especialmente si estás iniciando. Así que lo que vamos a hacer es ver este mismo algoritmo,
pero de una forma más fácil de implementar. Y se inicia exactamente de la misma forma. Iniciamos con una habitación que fue generada con números aleatorios, x, y las posiciones, perdón, y el ancho y el alto de la habitación. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Ya tenemos una habitación y lo que vamos a hacer es con otro número aleatorio, por ejemplo del 1 al 4 puede ser, vamos a seleccionar uno de los muros. Por ejemplo, el muro de la derecha puede ser el 1, el muro de arriba puede ser el número 2, el muro de la izquierda puede ser el número 3 y el muro de abajo puede ser el número 4, por decir algo. Y ya que tenemos ese número, en ese muro vamos a incluir un pasillo, obviamente, en la dirección de ese muro. Por ejemplo, si es el muro de la derecha, pues vamos a hacer un pasillo hacia la derecha y así con los otros muros. Listo. Ya incluimos nuestro primer pasillo y está conectado a la primera habitación. Y esto es muy importante porque esto nos va a facilitar el poder incluir el resto de las habitaciones. ¿Por qué? Ahora tenemos un pasillo. Ahora lo que podemos hacer es que al final de ese pasillo, y como dije, debemos saberlo porque sabemos a qué dirección tiramos ese pasillo gracias al muro que elegimos. Lo que vamos a hacer es, al final de ese pasillo, vamos a incluir otra habitación que es generada de igual forma, con 4 números aleatorios, el XY y el ancho y el alto de esa habitación. Y ahora lo único que nos queda es repetir el proceso todas las veces que queramos, elegir muros, abrir un pasillo, poner otra habitación al final del pasillo, etc. Y tenemos un resultado un poco más interesante. Ahora bien, aquí es donde ya nos podemos poner un poco más creativos y decir, bueno, por ejemplo en este pasillo acá no estamos conectándolo con una habitación como tal, sino que lo estamos conectando con otro pasillo, que al final va a estar conectado con una habitación. Pero podemos hacer cosas más interesantes, como por ejemplo que hayan dos pasillos continuos que se interconecten y hacer, por ejemplo, un puzzle en ese pasillo, que el jugador tenga que resolver, colocar trampas, colocar acertijos, este tipo de cosas. Entonces nos podemos poner un poco más creativos a la hora de esto, pero como lo estamos haciendo paso por paso, habitación, pasillo, habitación, pasillo, habitación, pasillo, nos va a quedar mucho más fácil de controlar que decir, aquí tenemos un montón de habitaciones y vamos a ver cómo las vamos a conectar. Lo único que nos quedaría es colocarle cosas a este escenario, que sería lo mismo, coger un número aleatorio, verificar si el número que nos generó, bueno, coger dos números aleatorios, una para la posición X y una para la posición y verificar qué fue lo que nos dio, si nos dio, por ejemplo, pues que nos haya dado un tile donde el jugador pueda pararse y colocar algo ahí, colocar ya sea una trampa, colocar un tesoro, un enemigo, una continuación para continuar el nivel, etc. Y el resultado va a ser muy similar al que teníamos antes, que sería este, pero va a estar mejor conectado. Y obviamente por experiencia propia les digo, este va a ser mucho más fácil de implementar. Ahora bien, esto es muy bueno, este algoritmo es sencillo, es fácil de hacer, es el que se sugiere para las personas que están iniciando en este mundo. Y esto yo diría que es como el final de lo que viene siendo generación aleatoria. Y lo que vamos a ver a continuación es un poquito, bueno, vamos a estar viendo un poquito más de generación aleatoria, pero ya nos vamos a empezar a meter un poco más en generación procedural. Ahora bien, ¿por qué este es sencillo? Este es sencillo porque no tiene ninguna estructura. Si lo piensan, si miran este escenario que acabo de construir acá, ¿qué me dirían que es? ¿A qué se les parece este escenario? Ciertamente no tiene forma de nada, no tiene forma de nada, son habitaciones conectadas por pasillos. Eso es útil para juegos RPG, digo, roguelikes, o juegos en los que tal vez no tienes mucho tiempo para desarrollar porque estás, por ejemplo, en un jam o lo que sea, y necesitas sacar algo rápido, entonces este es útil para ese tipo de casos. Pero si te pones a analizar para implementar esto en un juego real, no tiene mucho sentido en cuestión de game design. Solo porque es un escenario generado por código no significa que tiene que ser absurdo, tiene que ser un montón de cosas tiradas aleatoriamente. Aquí es donde ya se va a complicar un poco más la cosa, pero vamos a ir paso a paso y lo que vamos a hacer es darle esto un orden más lógico. El siguiente tipo de algoritmo que vamos a ver
es utilizado por muchos juegos como por ejemplo The Binding of Isaac o Spelunky o incluso Diablo. Pero lo vamos a ver de un modo sencillo, el modo más sencillo que podamos primero, y luego vamos a hacerlo más interesante. ¿Y qué es lo que pasa? Por ahora lo que hicimos, si lo piensan, es pedirle al sistema que nos diera 4 números para colocar un rectángulo en esa habitación. Bien, funciona. Luego le colocamos un pasillo y todas las demás cosas. Pero ahora lo que vamos a hacer es algo un poco diferente. En vez de pedirle al sistema 4 números aleatorios para colocar un rectángulo, lo que vamos a hacer es tener en algún lugar almacenado en memoria, vamos a tener plantillas. Ahora, vamos a estar viendo este ejemplo de Binding of Isaac. Y como pueden ver, estas habitaciones son un poco más interesantes que lo que habíamos visto al principio. Porque hay cosas, por ejemplo, están estas rocas. Y esas rocas no han sido colocadas de forma aleatoria, no es como decirle al sistema, deme números aleatorios y tiremos rocas donde caigan. Como pueden ver en cada una de estas imágenes, especialmente en la del centro y en la izquierda, las rocas tienen un orden lógico. Está roca, espacio, roca, espacio y así. Luego acá están estas rocas, luego acá están estas rocas que se imitan en posición con las de arriba. Ahora bien, el sprite que muestra cada roca puede ser aleatorio, pero la posición de cada roca en esta habitación no es aleatoria, ya está predefinida. Y eso es a lo que me refería con plantillas. Entonces tienes esa habitación ya definida que dice, van a ver estas rocas en esta habitación y ya, esa es tu plantilla. A la izquierda pueden ver que es exactamente lo mismo. Está en esta formación de rocas acá, donde están estas monedas acá, que estas monedas también son parte de la plantilla, son tesoro, pero el hecho de que aparezcan o no aparezcan puede ser algo aleatorio. Pero como pueden ver están específicamente acá porque no son tiradas de nuevo aleatorio, porque entonces puede que una moneda quede por acá en la esquina o es que no tendría sentido a la hora de hacer el juego, ¿no? Así que puede que en esta habitación en algunas ocasiones no encuentres nada, no encuentres ni una sola moneda, pero eso es generado, el hecho de que aparezcan o no es de forma generada aleatoriamente. Pero dónde van a aparecer las monedas es parte de la plantilla. Y lo mismo todas estas rocas, como pueden ver, tienen una formación que tiene lógica. Especialmente esta habitación es muy simétrica, tanto vertical como horizontalmente. Esta roca está en estas 4 posiciones y esta formación acá se puede ver en esta esquina, de la cual se coloca en las otras posiciones de forma de espejo. Con esa información, lo que vamos a hacer a continuación es crear un nuevo escenario utilizando plantillas. Y funciona muy fácil, de hecho no tiene nada de complejo. Vamos a comenzar con pidiéndole al sistema 2 coordenadas en esta ocasión, 2 números aleatorios. Una posición X y una posición Y. Y ahí vamos a colocar una habitación, cualquiera, con la de las rojas en el medio o la de las rojas así en fila, la que sea. Listo, ya colocamos nuestra primera habitación. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Es decirle al sistema, bueno, denos otra habitación y la vamos a colocar al lado. Luego, bueno, elegimos un muro de forma aleatoria y colocamos la habitación en ese muro. Y así lo podemos hacer con el resto de habitaciones. Ahora bien, esto funciona muy bien para juegos tipo The Binding of Isaac, que no tienen una lógica arquitectónica, porque el juego toma lugar en un sótano y las cosas que encuentran en un sótano no son tan especiales, ¿ok? Pero vamos a suponer vamos a hacer un juego un poco más complejo, o sea, ya el algoritmo termina literalmente ahí. Coges una habitación, la colocas, coges un muro de esa habitación, que de hecho también el hecho de que haya o no haya una puerta en ese muro también está definido en la plantilla, pero puedes hacer que a veces haya muros y a veces no, depende de qué tan complejo hagas el sistema. Pero es lo mismo, colocas una habitación, escoges un muro, colocas otra habitación predefinida, escoges un muro, colocas otra habitación predefinida, escoges otro muro, colocas una habitación predefinida, y así armas el juego. Y ese, de hecho, te va a dar un aspecto más interesante al juego, porque ya la decoración de cada una de las habitaciones no va a ser un desorden que tiremos una roca acá, tiremos una planta acá, tiremos una moneda acá, tiremos una escalera acá, sino que ahora va a haber un orden. Y ese orden le va a ayudar al jugador porque visualmente cuando entra a la habitación va a saber dónde está parado sin tener que
pensar como, bueno, este rectángulo, ¿en qué parte es que está? ¿A dónde es que conecta? Y todo ese tipo de temas. Pero vamos a hacer ahora un ejercicio un poco más complejo. En vez de generar un juego que tome lugar en un sótano o en un calabozo o en una de estas cosas, vamos a hacerlo más realista. Vamos a decir que estás haciendo un juego en el que trabajas como un electricista, tienes que ir a visitar casas que son generadas de forma procedural y ya, eso es todo el juego. Tienes que hacer alguna reparación en esa casa. Ok, como es generado de forma procedural, aquí ya es donde se va a separar el término procedural de forma aleatoria. Vamos a ver cómo lo generaríamos utilizando este algoritmo que acabamos de explicar, que a pesar de que son plantillas ya definidas, el algoritmo sigue siendo muy aleatorio. Escoges unas coordenadas, habitación. Escoges un muro de forma aleatoria, habitación. Muro, forma aleatoria, habitación. Sigue siendo generación aleatoria. Ok, entonces vamos a comenzar y vamos a decir, esto es un pasillo de la casa. Ok, ahora escogemos un muro y le vamos a añadir una habitación. Boom. Añadimos la cocina. Ok, escogemos otro muro y añadimos otro pasillo. Ok, escogemos otro muro y añadimos otra habitación, un baño. Otro muro, otra habitación, un patio. Y otro muro, otra habitación, en este caso añadí dos habitaciones de la casa. Ok, creas una casa que tiene lo mínimo que podría tener la casa en cuestión de diseño arquitectónico, que son los pasillos, la cocina, el patio y las habitaciones y un baño. Pero esta casa no tiene mucho sentido, ¿no? Especialmente el baño. El baño está entre un pasillo y un patio. Y luego está una pieza más allá del patio. No tiene mucho sentido encontrarse una casa así. Y aquí es donde ya se rompe lo que es generación aleatoria, porque ya no nos va a servir. Como pueden ver, ese algoritmo ya no nos sirve para nada. Aquí ya es donde vamos a comenzar a ver lo que es generación procedural. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la diferencia real entre generación procedural y generación aleatoria? Al menos desde mi punto de vista. Eso es generación aleatoria, que es no piensas mucho en el resultado. Simplemente colocas piezas y tienes algo, pero ese algo puede que no tenga mucho sentido. Ahora, generación procedural es un caso contrario. Partes de lo que quieres mostrar, que en este caso es una casa que tenga sentido, y vas a ir hacia atrás descomponiéndola en forma de código para generar un algoritmo que te genere algo parecido a lo que es la casa. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Las casas, si te pones a mirar en la vida real, dependiendo del año en el que fueron construidas y de por quién fueron construidas, por lo general son parecidas. Puedes estar viendo que hay casas que tienen como dos pasillos y tienen todo alrededor, pero forma de una forma muy específica, muy peculiar a la arquitectura a la que fueron hechos. Y eso es en lo que me va a basar. Y esto aplica, en este caso va a aplicar para un solo tipo de casa, porque aquí ya es donde se va a complicar un poco más la cosa. Voy a mostrar ya el resultado completo, que sería este. Aquí vamos a partir de dos casos básicos, que son que la casa está formada por estos dos pasillos conectados en forma de T inversa. Ese es nuestro punto de partida. Ahora que tenemos esto, podemos elegir cómo arreglar la casa. Entonces debemos colocar ciertas reglas, como por ejemplo, el baño, que es este cuadro verde, no puede estar conectado de una forma inaccesible, que sea por ejemplo después de la cocina o después de un patio o después de lo que sea. El baño, como solo hay uno en esta casa, debe estar conectado al pasillo, a alguno de los pasillos. Puede ser este o puede ser este de acá abajo, no importa. La cocina, igualmente, la cocina no puede estar detrás de una pieza o detrás del baño. Debe estar conectada igualmente al pasillo y lo mismo las piezas, para que todas las piezas y todas las habitaciones de esta casa sean accesibles de forma lógica. Esa es la regla
con la que formas la generación procedural. Es decir, tienes los dos pasillos que los generas de forma básica. O sea, siempre van a estar ahí. Y a continuación lo que haces es, vas a colocar y dices, la casa tiene los siguientes elementos, que los puede generar de forma pseudo aleatoria. Pues es decir, esta casa puede tener 1 o 2 baños, dependiendo de qué tan interesante la casa. Si hay 2 baños, uno de esos baños le pertenece a la pieza maestra y el otro baño es el baño social. Ok, entonces, ahí hay una regla. Uno de esos baños va a estar conectado a la pieza grande. 2, el otro baño, como es social, debe estar conectado a alguno de los pasillos. Puede ser cualquiera de los dos. Bien, ahora, ¿qué más va a tener la casa? Va a tener una cocina, que como dije, va a estar conectada igualmente al pasillo. Y lo mismo para las habitaciones. Esas son las reglas que colocas y las colocas a nivel de código. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando le pidas ya no le vas a pedir una coordenada aleatoria para colocar una habitación, porque entonces te va a colocar la cocina ni siquiera conectada con la casa, te la va a colocar en algún lugar en el espacio infinito. Ahora lo que le vas a pedir es una de las habitaciones. Por ejemplo, este es un complejo porque, como digo, es un caso muy particular lo que les estoy explicando acá. No es como que eso les va a servir para hacer cualquier cosa. Esto es un caso muy particular para este tipo de casas. Ni siquiera para casas en forma general, para este tipo de casas. Pero sería lo siguiente. Supongamos que vamos a ubicar la cocina. Ok. Ahora, cada habitación tiene, digamos, unas propiedades. Como por ejemplo, a qué otras habitaciones se pueden conectar. Y bueno, ya, de hecho solamente ese. Entonces con eso lo que haces es buscar si una de esas habitaciones con las que se puede conectar ya está disponible en el mundo. Y en este caso la cocina sí, porque los pasillos siempre están disponibles desde el inicio de la generación del algoritmo. Entonces coges uno de esos dos pasillos, coges un muro de forma aleatoria, revisas obviamente que haya espacio para poder colocar la cocina y la colocas, fin del asunto. Como pueden ver, en el de la derecha está exactamente lo mismo. Son las mismas habitaciones, excepto que en esta hay 2 baños y la cocina está en este muro de acá abajo. No es tan complejo de hacer, pero como dije, es un caso muy particular. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si quieren ya avanzar en el tema de generación procedural, hay mucho más por ver, pero esto es lo más básico. Si quieres avanzar en este tema, entonces te sugiero que hagas eso. Que primero empieces con los otros ejercicios que vimos, que era el de generar una habitación con tamaño aleatorio, coger un muro aleatorio, poner un pasillo, habitación, pasillo, habitación, pasillo, habitación. Ahí vas a aprender bastante. Cuando la hayas colocado, sigue con este otro ejemplo que era tipo Binding of Isaac. De hecho, puedes hacerlo algo muy parecido, colocarlo a habitaciones que tengan rocas, cosas que no sean como muy particulares, ¿cierto? Que no vayas a colocar una cama ahí en el medio sin que tenga un sentido en la historia o en la arquitectura del juego. Y ya que hayas dominado este, que también es muy fácil de dominar, ya sí puedes comenzar con este, que este ya es el que se te va a abrir para el resto de oportunidades que trae el mundo de la generación procedural. Hay muchas más cosas por ver. De hecho, les voy a mostrar un pequeño ejemplo que hizo un amigo mío. Este de acá es un ejemplo que hizo un amigo mío, Santiago Zapata, de slashy.net. Voy a dejar el link en la descripción para que lo puedan observar. Y como pueden ver, esto es básicamente lo que está hablando. Esto genera castillos de forma procedural. A la derecha pueden ver la estructura que tiene la lógica de qué va conectado con qué. Y si le dan acá el botón de generar, como pueden ver, siempre genera un castillo diferente. Pero cuando lo ves visualmente, automáticamente vas a decir, ah, sí, esto es un castillo. No es como que va a colocar acá una torre, un pasillo, torre, pasillo, cocina, trono. Debe haber algún orden para eso. Y este es un ejemplo excelente para ello. Fue generado para un jam. Y como este, hay muchos ejemplos en internet que son muy impresionantes, que forman no solamente castillos, sino hay ejemplos en los que se ve cómo se forma una ciudad de forma procedural. El juego, por ejemplo, No Man's Sky genera vida de forma procedural y todo eso.
pero todo eso debe partir, pues ya son temas obviamente mucho más complejos para explicarlos, pero parten como de la misma idea de que ya hay algo que existe que quieres reproducir y comienzas a descomponerlo para poderlo colocar en forma de código, que es lo que me refería con tener los dos pasillos, porque todas las casas en este tipo de arquitectura que me inventé siempre van a tener esos dos pasillos y ya el resto de cosas van a estar conectadas de forma lógica. Hay mucho más por ver. Si tienen alguna duda en particular sobre esto, me interesa mucho saber qué opinan respecto al tema. No olviden hacer cualquier duda que tengan. Si quieren ver ya código, podemos hacer ya otro video que sea explicando un código como tal. Tal vez de uno de los temas en específico, porque realmente mostrar código para cada uno de los ejemplos que hice pues va a tomar demasiado tiempo. Así que podemos ver código, pero para algunos casos en particulares, al menos código ya hecho, no sé si sea como de los tutoriales básicos que soy yo copiando código en vivo. Solo es cuestión de que me comenten y ya vemos qué hacemos. Por ahora esto va a ser todo en este video. Muchas gracias por verlo. Si tienes alguna duda, algún comentario, no olvides hacerlo. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Espero que tengas un fantástico día y nos veremos en el próximo video tutorial.